Desde los orígenes de la civilización, el peor enemigo del hombre ha sido el hombre. No se ha conocido epidemia o catástrofe natural que haya causado tanta ruina y muerte como la que nos hemos causado los hombres a nosotros mismos. Las guerras, las tiranías y las dictaduras son las cicatrices humanas más vergonzosas de la historia de la civilización. Venezuela, el país más rico de América Latina, vive una desconcertante transformación política y social a partir de 1992. Un carismático caudillo militar fue el protagonista de este tiempo. Yo dificulto que hoy en verdad haya en Venezuela una persona que se acueste con hambre. Nos hemos dejado entrampar en caracterizar a los sistemas políticos por lo que dice el caudillo. No debe haber pobreza en Venezuela. Y para ello yo sigo comprometiendo mi vida. Nunca he visto un país que colapse completamente. Colapse desde el punto de vista económico, colapse desde el punto de vista social, colapse desde el punto de vista político, colapse en las instituciones. Tenemos que llegar a cero miseria, a cero pobreza en los próximos años. Se coloca a Venezuela en el país con más inseguridad, con más homicidios, con más inflación. Somos la primera potencia petrolera de este mundo. Tenemos la reserva de petróleo más grande. En Venezuela hay petróleo para 200 años. El chavismo yo creo que es una colección fantástica de todos los errores de política económica que se han cometido en la historia. La economía debe ser enfocada con un objetivo central: satisfacer las necesidades de la sociedad, como queramos llamarlo. Por una política que ha enconado profundamente al país, dividiéndolo de una manera prácticamente suicida. El socialismo es el único camino a la paz perdurable, a la justicia social. Por eso la revolución nuestra, hay que recordarlo, pacífica, pero armada. No se equivoquen, burgueses. Mire lo que significó el chavismo para Venezuela, una verdadera tragedia. Un país que ha perdido su democracia. El que quiera ver una democracia pujante, sólida, madura, venga a Venezuela, venga nada más. Yo creo que él nunca ocultó lo que él quería hacer. Yo creo que Chávez llegó con un proyecto de poder, nunca con un proyecto de país. Fuimos las víctimas de una peste ideológica que nos pisoteó, que incendió la piel de nuestro pueblo, que calcinó y enmudeció a nuestra Venezuela. Al filo de la medianoche del 4 de febrero de 1992, Venezuela era sorprendida con un sangriento golpe de Estado. Un grupo de militares intentó asesinar al presidente Carlos Andrés Pérez para hacerse del poder. La ira militar latinoamericana se volvía a pronunciar. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ese no fue su primer discurso. Su verdadero discurso lo había pronunciado horas antes con una refriega de balas y de tanques. Aquel militar había disparado su delirio de poder sobre la cabeza de Venezuela. Había herido de muerte a la democracia. Bueno, Chávez representó un retroceso para Venezuela. Seguramente la democracia venezolana era imperfecta y necesitaba muchas reformas. Creo que cuando termine esta pesadilla que vive Venezuela, habrá una comprensión cabal del desastre que significó el golpe de Estado. El golpe irrumpe por las ansias personales. Ellos argumentaron que había un problema social y que ellos venían a hacer justicia. Chávez, desde que entró a la Academia Militar, prácticamente planeó la insurgencia, desde que era teniente. Y siendo teniente coronel,
el general José Félix Uriburu, rodeado de uniformados y civiles, entre ellos un joven capitán, Juan Domingo Perón, se aproxima a desalojar a Irigoyen de la Casa Rosada. Es el entonces capitán Juan Domingo Perón, quien participó activamente como uno de los conspiradores y ejecutores del golpe de Estado, que provocó el derrocamiento del presidente constitucional, Hipólito Yrigoyen, y la instalación de la primera dictadura militar argentina, con la asunción del general Uriburu. Que había planificado eso durante por lo menos 15 años. Usó su cátedra en la escuela militar para preparar e infiltrar. Eso fue un plan armado durante muchísimos años. Yo lo conocí a las 5 de la mañana del 4 de febrero del 92, que ingresé al Palacio de Miraflores con el presidente Carlos Andrés Pérez y vi que todavía estaban limpiando la sangre en el piso de la entrada de la oficina del oficial que Chávez mandó a matar a Carlos Andrés Pérez. Atacaron con bazucas para tratar de matar a la esposa del presidente de Venezuela, a sus hijas y a sus nietos. Si él hubiera triunfado en el golpe, hubiera fusilado a Carlos Andrés Pérez y hubiera fusilado a su familia. Para él, la muerte ajena es un instrumento de lucha política. Este es un boletín extraordinario de El Observador. Ustedes pueden observar en este momento cuando uno de los aviones Bronco intenta lanzar cohetes al... Exactamente en este momento está cayendo uno de los cohetes cerca del palacio. En estos momentos, señores, ustedes pueden observar cómo acaba de caer un cohete cerca del Palacio de Miraflores. Parece que una de las partes del Palacio de Miraflores sí sufrió bastantes daños, uno de los muros. Yo fui días después del 4 de febrero a Miraflores, vi todas las balas en todos lados. Después me tocó ser ministro durante el 27 de noviembre, donde vi los asesinatos en el Canal 8, el set de crímenes que cometieron también ahí. Era el regreso del golpismo a Venezuela, era el regreso del militarismo, que tanto daño nos han hecho, tanto el golpismo como el militarismo. Hugo Chávez, como tantos otros tiranos, asaltaba la historia dando 2 golpes de Estado. Centenares de venezolanos asesinados, la mayoría de ellos con disparos en la cabeza, marcaban el principio de una era. Lo volaron. Rafael Caldera fue uno de los fundadores de la democracia en Venezuela. Fue presidente y senador vitalicio. Al día siguiente del golpe de Estado, su enemistad con Carlos Andrés Pérez y su propia soberbia lo hacían justificar la matanza. Su ambición de poder le daría un rol protagónico en el ascenso de Hugo Chávez. Irresponsablemente llegó a decir: debo confesar que el 4 de febrero Chávez me causó una excelente impresión como se la causó a todo el mundo. Aquellos segundos que usó Chávez en la televisión presentaron un hombre equilibrado, sensato. Lo cierto es que Hugo Chávez acababa de asesinar a centenares de venezolanos. Con la finalidad de conformar un movimiento político que logre conquistar la presidencia de la República, el comandante Hugo Chávez, uno de los líderes de la asonada militar del 4 de febrero del año 92, se incorporó hoy a la vida cívica luego de que el presidente Rafael Caldera le otorgó la libertad. Esta generación militar que tomó el camino del sacrificio, se forjó en el Fuerte Tiuna, en los cuarteles militares, va a demostrarle a los politiqueros venezolanos cómo se conduce un pueblo hacia el rescate de su verdadero destino. Le dieron un sobreseguimiento a los golpistas y ni un solo venezolano le levantó su voz. Eso es un indicador de que no sabíamos lo que era la democracia. Las democracias se defienden con uñas y dientes. El movimiento bolivariano revolucionario 200 va a la calle, a la carga, a tomar el poder político en Venezuela.
La democracia generó oportunidades, expectativas que implicaban un enorme desafío para las instituciones políticas y económicas, y no se dio con la velocidad que estos millones de venezolanos que salían de la pobreza y que emergían en una vibrante clase media. Venezuela vivía en democracia, una democracia imperfecta como en cualquier país, pero también con grandes avances en su infraestructura y en su cultura, incluso en el plano económico y político. El problema que sacudía a Venezuela era de otra índole. El problema era moral. Venezuela padeció momentos críticos de corrupción en el pasado. Quedó una tierra fértil para que llegara un Mesías. Chávez logró comunicarse directamente con el pueblo venezolano. Chávez es el hombre que realmente nos va a ayudar a llevar la democracia como tiene que ser. Es el hombre que estamos esperando para que transforme nuestra patria. Las grandes causas que traen a Chávez son las mismas que en todos estos regímenes. Y es que la democracia, que siempre, en casi todos los casos, tiene una presencia previa. La República del Weimar presidía a Hitler, el presidencialismo italiano presidía a Mussolini. Sí, hay una presencia, una democracia previa. Esa democracia previa no lleva el liberalismo, el individualismo a todos los rincones del país. La clase política no había entendido que la democracia hay que alimentarla, hay que cultivarla, hay que cuidarla permanentemente. Comenzó a decaer. Esos 40 años de democracia fueron los primeros y los únicos 40 años en los que Venezuela estuvo gobernada por civiles. Un sistema democrático que logró una serie de avances de éxito para la población venezolana, pero en sus últimos años, yo diría en sus últimos 10, 15 años, empezó un debilitamiento. Y un debilitamiento que yo lo puedo identificar cuando empiezan los procesos de reelección presidencial. Eso castró el futuro y la modernización de la democracia al truncar las nuevas generaciones que pudieran ascender a dirigir las distintas organizaciones políticas. La gente se cansó. El chavismo llega, creo que por un desgaste de la clase política, sabiendo que en muchos de nuestros países lo que tuvimos durante muchos años fue el bipartidismo. Lo cual llevó a la gente en muchos países a buscar una solución distinta, un outsider, como decimos esto. Hugo Chávez apenas salía de la cárcel viajó sospechosamente a La Habana, Cuba. Fue recibido con honores de jefe de Estado por Fidel Castro. Ahora, nuestro homenajeado de esta noche, el comandante Hugo Chávez. Cuba es un bastión de la dignidad latinoamericana y como tal hay que verla y como tal hay que seguirla y como tal hay que alimentarla. Y lo hizo. Prometió extender la mano al proyecto revolucionario de Castro y usar el petróleo de Venezuela como recurso político de expansión ideológica. Un proyecto estratégico de largo plazo, en el cual los cubanos tienen y tendrían mucho que aportar, mucho que discutir con nosotros. Es un proyecto de un horizonte de 20 a 40 años. Un inmenso abrazo bolivariano para todos ustedes. Veinte años más tarde, todo estaba claro. Ese era el Chávez que no quisimos ver ni escuchar. Hugo Chávez es una creación de Castro en un país que tiene el momento adecuado. Ya lo había intentado antes con la guerrilla, penetrar con la guerrilla, y va fracasando en muchos modelos. Llegó a Venezuela y se lanzó a la presidencia de la República. Recorría el país en su Volkswagen rojo para mostrar que venía del pueblo. Los venezolanos pronto olvidaron al militar asesino. Con su magnetismo y carisma, engañó intencionalmente al país. ¡Qué grande es el pueblo de Venezuela! Nos hemos dejado entrampar en caracterizar a los sistemas políticos por lo que dice el caudillo y no por los resultados reales. Para defender un pueblo masacrado, expropiado,
mancillado y humillado por esas cúpulas políticas que expropiaron el derecho a la vida. Lo que hubo es una retórica que ilusionó a mucha gente en favor de los pobres, en favor de la igualdad. El populismo de Chávez es embelezador, sabe enamorar a la ciudadanía. Cuando Chávez se vuelve candidato presidencial, bueno, entonces él dice que él es un tipo muy moderado, que él no es socialista, que él no es comunista, que él no va a cerrar ningún medio de comunicación. Yo no soy socialista, no, yo creo que ya el mundo de hoy, la América Latina que viene, requiere un salto adelante. ¿Para usted Cuba es una dictadura o no es una dictadura? Sí, es una dictadura. Lo que Chávez proponía no era una cosa militar, él proponía una cosa democrática, un modelo basado en la tercera vía de Blair. Aquí hay un modelo de transición de 5 líneas. Yo te la dejo y espero pues las críticas y los aportes. Pero esa no es la tercera vía, esa es la vía venezolana. Pero la referencia de tercera vía es porque estamos buscando una economía humanista y un sistema político que sea democrático verdaderamente, que atienda al ser humano, Granier, que sea humanista, decimos. El presidente Carlos Andrés Pérez, a quien Chávez paradójicamente intentó asesinar en su golpe de Estado, advirtió la calamidad que se avecinaba. ¿Cuál es la tragedia que usted avisora si gana Chávez? Bueno, una dictadura. Y nosotros sabemos lo que es una dictadura. Aquí no hay ley, aquí no habrá derecho de expresión, aquí las cárceles se abrirán para quienes no estén de acuerdo con ese gobierno, no se le permitirá a nadie disentir, y todos los problemas que hoy vemos y que queremos acabar, los problemas de corrupción, los problemas del poder judicial, todos se harán más graves aún. Hugo Chávez Frías, 2.794.062 votos, 56.23%. Excelente, excelente, porque es la recuperación de los valores, es la recuperación de la dignidad también de la patria, ¿no? Bueno, feliz, contento con el triunfo de nuestro comandante para que mejore nuestro país. Todo se ha consumado. Chávez. El militar traidor y asesino llegó al poder. ¿Cómo lo permitimos? Estábamos tan mal como sociedad. ¿Qué nos pasó? Cuando yo conocí a Hugo Chávez, yo le dije, te advierto una cosa, lejos de ser tú la solución, tú eres la encarnación del problema de Venezuela. El hecho de que tú seas presidente es la demostración más clara de que este país fracasó. Yo no creía que pudiera tener éxito. Lo que oía del propósito, el propio juramento de la Constitución, me parecía de un adanismo esencialista muy peligroso. Te lo juro sobre esta moribunda Constitución, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos, lo juro. Yo he sido siempre reformista, entonces todos los liquidacionistas me parecen que son ahistóricos, que van en contra de la historia, que crean lo que Malraux decía, revoluciones que son un día de fuego y 50 años de humo. Chávez se encuentra con una nación rota, malherida y rabiosa, presa fácil para un caudillo populista.